y bueno, bienvenidos a este acto donde se van a explicar algunos aspectos de la reforma laboral. En primer lugar, agradecer al Centro Social La Hoguera por darnos cabida y acoger este acto. En segundo lugar, agradeceros vuestra asistencia esta tarde. Y en tercer lugar, bueno, pues inmensamente agradecidas desde Izquierda Unida y desde el Partido Comunista en Fuenlabrada la asistencia de los ponentes, Raúl Cordero, que es secretario general de Comisiones Obreras, Comarca Sur, y a Emma Rodríguez, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, vocal asesora de la Secretaría de Estado de Empleo. Creo que va a empezar Raúl y luego Emma. Les pongo un poco en contexto que la reforma laboral tiene dos ejes bajo mi punto de vista, que es la negociación colectiva, que nos lo va a explicar detalladamente, y los contratos y subcontratos. Cómo esta reforma ha abordado estos empleos de nueva acuñación, que son los riders, las llamadas Kellys, las empleadas del hogar, el teletrabajo y donde se va a intentar rebajar la temporalidad. También, pues algunos aspectos que nos aclaren un poco la patronal, cómo ha acogido esta reforma y bueno, después haremos un debate donde podéis plantear las cuestiones y sin más, pues Raúl, todo tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias a Izquierda Unida de Fuenlabrada por la organización de este acto y en general a vuestra organización en Madrid, porque está haciendo un esfuerzo enorme por hacer llegar la explicación de la reforma laboral a todos los municipios de Madrid. Ayer estábamos en Parla, hace unas semanas hemos coincidido con Emma también en Leganés y bueno, por todo Madrid. Y yo creo que el esfuerzo que estáis haciendo pues está consiguiendo que en asambleas así más modestas, donde es más fácil la participación, podamos ir haciendo llegar el contenido de la reforma, que es además probablemente la reforma pactada de mayor calado de la historia de la democracia en España. Somos un país que ha modificado muchísimo su legislación laboral, puntualmente se ha ido modificando, a veces con modificaciones más cortitas, otras veces con modificaciones de calado, pero en todas estas modificaciones históricamente han tenido dos características fundamentales, muy diferentes a lo que ha sido este proceso de negociación que ha culminado con esta reforma laboral. Una característica es que muy pocas han sido con acuerdos y las que han sido pactadas no han tenido la profundidad de contenidos que tiene esta, y muy pocas han sido también para beneficio de la clase trabajadora, como es esta reforma. Casi siempre pues ha sido o elementos muy menores o en algunos momentos de nuestra historia reciente pues con golpes contundentes a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay sobre todo dos momentos en las modificaciones legales de la norma laboral en España que han sido muy determinantes para entender cuál es el punto de partida del mercado laboral que teníamos cuando empezamos a negociar esta reforma. Hay un momento con los gobiernos de Felipe González cuando se modifica la norma y se va debilitando hasta el punto que de facto prácticamente desaparece la causalidad en la contratación temporal, y esto pues genera un cambio de paradigma en España, por el que la contratación se ha entendido de hecho prácticamente como contratación temporal, y nosotros los sindicatos muchas veces cuando hemos tenido que demandar contratos que pensábamos que son fraude de ley, etcétera, nos tocaba a nosotros demostrar que ese contrato tenía que ser indefinido porque digamos que la norma no sospechaba del mal uso de la temporalidad que se hacía por parte del empresario. Esto convirtió a España en el segundo país de Europa con más temporalidad. Sabéis que después de Grecia, España es el país de la UE con más temporalidad. Esto es un elemento clave para entender después por qué en esta reforma se han negociado ciertas cosas y no otras, ¿no? Y hay otro momento que este es más reciente y que recordaremos todos y todas, que es en 2012 con la reforma del Partido Popular, ¿no? La última reforma antes de esta actual, ¿no?
que es una reforma que si la primera abría la puerta completamente a la temporalidad, en esta segunda fundamentalmente se apuntaba a una devaluación salarial, es decir, provocar una devaluación salarial a través de debilitar la negociación colectiva, además por un mandato de Europa con el que se pretendía, en nuestra opinión, hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores, sobre los salarios de la clase trabajadora, las pérdidas o las consecuencias de la crisis de 2008. Para que los empresarios pudieran de alguna manera compensar esa crisis, pues se debilitaba la negociación colectiva para producir una devaluación salarial que efectivamente se produjo. Y hoy estamos todavía, esto es algo que pensamos que esta reforma va a ayudar a corregir, en niveles salariales, todavía no hemos recuperado los niveles salariales anteriores a ese palo, ¿no? ¿Cómo lo hizo la reforma de 2012? ¿Cómo produce esto? Fundamentalmente por dos vías. Por un lado, dando prevalencia al convenio de empresa frente al convenio sectorial, de manera que el convenio de empresa ya puede, en ese momento, pues, imponer condiciones de trabajo peores que los convenios de ámbito superior. Siempre ha habido convenios de empresa, pero antes tenían, como ahora, la obligación de, en las materias que estaban establecidas con prevalencia para el convenio sectorial, que mejorar esas condiciones. Y si no, el convenio que prevalecía era el convenio superior. Y eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué es esto de la ultraactividad? Pues muy rápidamente. Cuando un convenio colectivo tiene un periodo de vigencia, se negocia con un periodo de vigencia. Cuando el periodo de vigencia termina, si no se ha negociado otro convenio que lo sustituya, pues el convenio entraba en ultraactividad, es decir, se mantenía como una especie de stand-by, un suspenso, en el que se mantenían las condiciones de trabajo, las condiciones del convenio, hasta que se negociaba un convenio nuevo. La pérdida de la ultraactividad suponía que los negociadores teníamos la presión de llegar a un acuerdo en el plazo que establece el convenio, porque si no corríamos el riesgo de que cayeran las condiciones que establecía el convenio. Os podéis imaginar que esto para un empresario pues era facilísimo, porque si lo que quería era tirar las condiciones de trabajo, solo tenía que esperar y ya está. Y para nosotros todo lo contrario, ¿no? Para los sindicatos pues era tener que negociar en ocasiones pues como podíamos, donde hemos tenido más fuerza mejor, en otros sitios peor, para mantener fundamentalmente el ámbito de negociación. Y esto ha hecho que a veces nos dejáramos muchas cosas por el camino para poder mantener lo fundamental. Por estas dos vías, efectivamente, se produjo una devaluación salarial importante en España. Por tanto, tenemos como tres pilares que explicaban el mercado de trabajo español, que lo hacían precario, que lo hacían débil, como todos y todas conocéis, que son la temporalidad, la devaluación salarial y a través de la debilidad de la negociación colectiva. Las tres patas del mundo del trabajo del que veníamos. Bueno, en 2022 recuperamos el equilibrio. La reforma, ahora lo veremos, va muy en serio precisamente a estos elementos que eran los que habían dado lugar a este mercado de trabajo tan precario. Pero no solo recuperamos el equilibrio a través de la reforma laboral. Es importante contextualizar esta reforma en un ciclo de diálogo social muy importante, que además ha tenido al Ministerio de Trabajo con especial protagonismo. No solo ha habido acuerdos relativos a este ministerio, pero es verdad que ha sido un ministerio protagonista. Tenemos que recordar que a la reforma laboral se suman 6 acuerdos sobre ERTES. Seguro que habéis oído hablar de los ERTES durante la pandemia, ¿no? Unos mecanismos que han permitido que 3 millones de trabajadores y trabajadoras, en vez de perder su puesto de trabajo, pues hayan podido acceder a unas prestaciones con garantía de recuperar su puesto de trabajo, y que ha supuesto que mientras que en 2008, con la crisis de 2008 y los años sucesivos, en España se perdieron 3 millones de puestos de trabajo, pues en este momento, de los 3 millones y pico de personas que estuvieron en ERTE, creo que faltan pues alrededor de 150.000 o una cosa así. Pero, es decir, hay un porcentaje enorme de personas que han conseguido, bueno, casi una equivalencia, ¿no? 3 millones se destruyeron, y a través del diálogo social y con estos 6 acuerdos sobre ERTES, 3 millones que hemos conseguido mantener. Hay también un acuerdo muy importante con la ley Rider, que no solo consigue la laboralidad de los trabajadores y trabajadoras de los sectores que conocéis, ¿no? De los Riders como Globo, etcétera, sino que además va a ser clave en la negociación colectiva en el futuro, porque nos da herramientas a las organizaciones sindicales y a la representación de los trabajadores para
incidir en la gestión de los algoritmos, ¿no? Esto que cada vez va a ir ocupando un papel mayor, que era como ajeno, como si fuera una cosa neutra, que no lo es, y que a partir de ahora pues vamos a poder nosotros, será un trabajo que haya que hacer en la negociación colectiva, pues incidir allí, ¿no? Tenemos un acuerdo de teletrabajo, las subidas del SMI, que en este momento pues ya son unas subidas importantes, pero que además hay un acuerdo para que en 2023 estén alrededor de los 1.050 euros. La reforma de pensiones, que prácticamente tumba la de 2013 del Partido Popular. Por tanto, ojo, porque esta reforma, que es muy importante, se suma a un ciclo de diálogo social que yo creo que ha cambiado muchísimas cosas en este país y que ha tenido, como veis, si echamos cuentas y alguna cosa más que nos dejamos, pues el Ministerio de Trabajo con un papel fundamental. Es verdad que la Unión Europea también en este proceso ha cambiado el tono, ¿no? Mientras que impuso las reformas laborales del 2010-2012, no solo en España, sino en muchos otros países de Europa, cuando llegó la pandemia cambió el chip, dio un giro más social, ha establecido mecanismos para proteger la economía y proteger a las personas de una manera expansiva, como veníamos reivindicando tanto los sindicatos como las organizaciones de izquierdas desde la crisis anterior. Y en el caso español, pues, condiciona, de alguna manera, condiciona literalmente la llegada de fondos europeos a modificar la legislación laboral para terminar con la temporalidad, para reducir la temporalidad, porque España es un país, como decimos, pues que era después de Grecia el que acumulaba una mayor temporalidad. Por tanto, cuando empezamos a negociar, que ha sido un proceso largo, que se inicia con el primer gobierno que sale después de la moción de censura y que se continúa después con el gobierno de coalición, pues lo que se coloca sobre la mesa es fundamentalmente esto que habíamos dicho que eran los elementos clave del modelo anterior. La negociación colectiva, el tema de las contratas y subcontratas, y se añade también en 2022, y esto, la ayuda de la Unión Europea no ha sido menor, toda la cuestión de la temporalidad, que eran, insisto, los pilares que queríamos derribar para dar lugar a un modelo nuevo. Este ciclo de acuerdos, además de por los contenidos, es importante porque ha ayudado a recuperar la centralidad del trabajo durante estos últimos 2 años, en medio de estos debates tan abstractos a veces, ¿no? Tan metidos en lo simbólico o en campañas electorales que han consistido a veces en un papel en blanco como la de Ayuso. Bueno, pues hemos estado 2 años, los agentes sociales, junto con el gobierno, generando agenda, modificando la legislación alrededor del trabajo, y yo creo que esto es muy importante, es oxígeno para la política, porque la extrema derecha, y esto en el sur de Madrid lo vemos muy claramente, crece cuando la política se degrada. Y yo creo que este ciclo de acuerdos, incluida la reforma laboral, refuerza el papel de la política de manera concreta. El salario mínimo afectado ha sido un plumazo esta última subida a 2 millones de personas, que han visto de un día para otro que tienen más dinero en el bolsillo, y con esa reforma laboral estamos ya duplicando en el sur las contrataciones indefinidas con respecto a los mismos meses del año anterior. Nuevas contrataciones, más luego toda la cantidad de conversiones que va a haber en el futuro de contratos que hoy, pues tienen su duración determinada, pero que se irán acabando y tendrán que ser contratos indefinidos. Ha supuesto además, yo creo que un empujón enorme a la legitimidad de los sindicatos, que muchas veces ha estado en cuestión, además no solo por parte de la derecha, sino en ocasiones por algunos grupos parlamentarios en la izquierda, como el día del esperpento de la aprobación de la reforma laboral, donde desde algunas bancadas un poco, en fin, que no deberían estar en esas posiciones, se ha cuestionado que un acuerdo del gobierno con los agentes sociales, que lleva el consenso de los sindicatos y de la patronal, pues que quisiéramos que se aprobara tal cual, como si, ¿no? Y parecía como si quisiéramos imponer una cosa a nosotros de manera autoritaria, cuando es al revés. Tenemos un reconocimiento constitucional que en los asuntos que nos son propios nos permite llegar a acuerdos con el gobierno, y que esto debería pasar por la simple ratificación del Congreso, como ocurre por otro lado también en el Parlamento Europeo. Pero bueno, este es el contexto que teníamos y esta es la importancia del acuerdo de la reforma laboral. En relación a los contenidos, tiene fundamentalmente tres bloques, ¿no? El de la contratación, que esto lo va a explicar Emma, y ahí está todo el tema de la temporalidad, los contratos formativos, los
contratos de fijos discontinuos, etcétera. Tiene una segunda pata fundamental, como hemos visto antes, que es la negociación colectiva, de lo que ahora diré yo alguna cosa, y también una pata de mejoras para la protección del empleo, estableciendo un mecanismo, que ahora comentaremos, muy parecido al que ha sido el de los ERTEs COVID, que llamamos mecanismo red, que tiene que dar mucho juego en este país en el futuro, sin ninguna duda. Con respecto a la negociación colectiva, ¿qué es lo que hace esta reforma fundamentalmente? Bueno, pues por un lado recuperamos la ultraactividad. Es decir, ya no vamos a tener esa presión negociadora porque cuando los convenios cumplan su periodo de vigencia, entran en ultraactividad como venían haciendo antes de la reforma de 2012, mantenemos las condiciones hasta que haya un convenio nuevo y por tanto pues ya no tendremos que ajustarnos a la baja para mantener el ámbito de negociación. Vamos a poder avanzar en derechos por ahí. Recuperamos la prevalencia del convenio sectorial en materia de jornada y de salario, que tiene que ser una palanca también para evitar la devaluación salarial. Estas dos habían sido las vías que en 2012 se utilizaron para que fuéramos progresivamente perdiendo salarios y tenemos que utilizando estas vías que recuperamos, empezar un proceso de recuperación salarial. Y para las contratas y subcontratas se establece pues, también como referencia el convenio sectorial. Y nosotros aquí pensamos que esto puede, junto con la aplicación del salario y la jornada del convenio sectorial, desincentivar de alguna manera toda esta proliferación de convenios de empresa o del ámbito de las multiservicios. Pensamos que se lo pueden poner difícil porque esa ha sido una de las vías también fundamentales para la devaluación salarial. Sobre el tema de los contratos se lo vamos a dejar a Emma. Y alguna cuestión sobre el mecanismo red. No sé si habéis escuchado, este quizás es el elemento que menos suena, pero va a ser muy importante en el futuro de nuestro mercado laboral. Hemos acordado un mecanismo que llamamos mecanismo red, muy similar al de los ERTE que hemos explicado antes, que tiene que está previsto para dos cosas, ¿no? Para cuando haya alguna situación sobrevenida, cuestiones cíclicas, emergencias, etcétera, pero también nos tiene que ayudar en el ámbito sectorial para gobernar, por ejemplo, transiciones o momentos de crisis puntual que algún sector pueda tener por los motivos que sea. Puede ser una guerra en Ucrania o puede ser una pandemia, pero también pueden ser estas transiciones que necesitamos y que a través de este mecanismo, que es, como digo, similar al del mecanismo de los ERTEs, que pasa por una aprobación en el Consejo de Ministros, etcétera, pues que garantiza que los trabajadores y trabajadoras de los sectores que se decida que entran en este mecanismo red pues puedan mantener su puesto de trabajo, pasan a cobrar el desempleo de la misma manera que lo hacían con el mecanismo anterior, pueden recibir también una formación en el tiempo que están en este mecanismo, pero tienen una garantía de volver a su puesto de trabajo porque además las empresas que van a ahorrarse, como se han ahorrado en este último periodo, las cotizaciones, porque las va a asumir el Estado, si no devuelven después el puesto de trabajo, todo eso que han recibido lo tienen que devolver. Y por lo tanto, esto con un futuro tan incierto como el que tenemos siempre, iba a decir en este momento, pero como el que tenemos siempre, pues yo creo que puede dar mucho juego para evitar que en situaciones de crisis la solución sea expulsar a la gente del mercado de trabajo y que mejor, bueno, pues el Estado asuma costes, de verdad altos, en estas cosas, pero que podamos mantener los puestos de trabajo. En conclusión, yo voy terminando para que él pueda empezar. Más, yo creo que es un cambio de paradigma muy importante en la legislación laboral, porque toca los tres pilares que decíamos al principio, que habían compuesto este mercado precario y débil en España: la temporalidad, la negociación colectiva y los salarios. El ciclo de diálogo social que ha dado, como este último acuerdo, la reforma laboral, y que ha conseguido recuperar mucha centralidad del trabajo, tiene que ser un oxígeno para la política, que nos tiene, a la clase trabajadora, que no solo mejorar nuestras condiciones, sino también poner un poco en marcha políticamente. Recuperamos la legitimidad que a veces ha estado en cuestión de los sindicatos y va a mejorar, sin duda, la capacidad futura de organización de la clase trabajadora. Porque con menos precariedad, con menos temporalidad, con una vida más digna, es más sencillo organizarse. Es muy difícil organizarse en la empresa si tienes un contrato temporal. Si te hacen fijo, si además el contexto es un contexto de generalización del contrato indefinido, organizarse en el centro de trabajo y organizarse en la sociedad, si tienes una vida más digna, con un salario mínimo
superior a 1.000 euros y con una garantía de vida, también tiene que garantizar que en el futuro nos organizamos mejor y que hacemos y conseguimos más conquistas, porque esta reforma no cierra todo lo que hay que hacer. Faltan muchas cosas por mejorar en este país, muchas cosas también en el ámbito laboral. Sabemos que hay cosas que se han quedado fuera y necesitaremos esa capacidad de organización para seguir haciendo conquistas o para defendernos de lo que venga, porque lo que viene también es incierto y nunca se sabe. Yo termino con algo que yo creo que expresa muy bien lo que ha sido el cambio radical que ha supuesto esta reforma laboral, y es que en 2012 la estrategia del sindicato, una vez que nos impusieron la reforma laboral, fue impedir por todos los medios, esa fue toda nuestra estrategia de acción sindical, que la reforma laboral entrase a los centros de trabajo. Y sin embargo, en 2022, toda la estrategia que el sindicato está poniendo en marcha a nivel de acción sindical con respecto a la reforma laboral es intentar garantizar que la reforma laboral entre en las empresas. Esto es un cambio radical, es el día y la noche, y creo que expresa muy bien el valor que tiene esta reforma para nosotros y para nosotras. Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización. Enhorabuena a Izquierda Unida y desde luego al PC de Madrid y, en fin, a todos vosotros por mantener y por hacer que estas charlas y transmitir algo tan complejo como una norma técnica, que es lo que es, por mucho que nos digan que es humo, pues esta norma, que es absolutamente compleja y que yo creo que hay mucha gente que tardó en aprender, o bueno, que ni tan siquiera la han aprendido hoy. Ya sabéis que ayer Yolanda le regaló un estatuto a Olona. Bueno, en fin, eso es un pequeño chascarrillo, pero es que es verdad. Creo que la magnitud de esta reforma, toda la magnitud de esta reforma todavía está por venir. A pesar de que ya sabéis que tenemos unos datos de contratación indefinida como nunca habíamos tenido en este país, tenemos más del 31%, cada día sabemos los datos y son tremendamente buenos, lo que nos impulsa a seguir. No podemos decirlo porque hay una norma que establece que solo se pueda dar el día que se da, y ese día pues efectivamente se convoca a los medios y se dice, ¿no? Pero bueno, esta reforma, que iba a ser tan pequeña, que iba a ser una reforma prácticamente que tocó 4 cosas y que prácticamente no hizo nada, pues esta reforma ha ido al origen de la precariedad laboral en este país. Y la verdad es que ahora no sé si voy a sacar un poco de pecho, Raúl, ya con cierta confianza que tenemos en esta pareja de hecho, ¿no? Pero la verdad es que sí, la Unión Europea hace muchos años que nos venía diciendo que lo de España no podía seguir, y además lo dijo un sector tan sensible como la sanidad. Pero sin embargo, tuvimos que esperar bastantes años, y estábamos todos los profesores universitarios y todos los que nos dedicamos a estudiar estas cosas y tal, diciéndole a los que mandaban entonces: señores, así no, señores, vamos a recuperar y a poner la centralidad, como tú bien has dicho, del trabajo y de las personas trabajadoras en el centro de la vida, porque las personas trabajadoras y los sindicatos que las representan tienen una protección constitucional al máximo nivel, y eso debe ser respetado y debe ser además puesto en valor. Y esto es lo que tenemos muy claro y lo que hacemos cada día en el Ministerio de Trabajo. Bueno, los antecedentes eran terroríficos y efectivamente desde que el gobierno, desde que el Ministerio de Trabajo empezó a trabajar, a ponerse las pilas, lo hizo siempre a través de ese hilo conductor que fue poner al sindicato, a los sindicatos, como representantes de la democracia en el centro y establecer y restablecer esa importancia a la concertación social. Y eso es lo que nos ha llevado a esta reforma laboral tan técnica, y que las personas técnicas de los sindicatos respectivos, junto con técnicos, entre los que me incluyo del gobierno, hemos redactado y se ha puesto y se está poniendo en práctica. Los principales puntos los ha resumido muy bien el compañero, y yo el otro día hablaba con otra compañera asesora
que también es profesora, y ella realmente divide los puntos de la reforma en dos. Y yo no estaba muy convencida, pero la verdad es que me está convenciendo. Esto de la negociación también lo llevamos al máximo nivel. Y me decía, mira, nuestra reforma laboral tiene un punto básico, estratégico, y es verdad que es en el que hemos puesto, o en el que de las 51 páginas del BOE hay a lo mejor 30, no lo sé, no las he contado, pero efectivamente donde más incide, que es en terminar con la contratación temporal, en terminar con la pobreza laboriosa. Esa pobreza laboriosa que nace con esos contratos indignos hacen que las personas trabajadoras no puedan sobrevivir. Y eso es lo peor que le pueda pasar a un país. Esto lo saben muy bien en países con una tradición sindical brutal, como puede ser el Reino Unido, con huelgas que seguro que os suenan, las huelgas de la minería, del carbón, bueno, en fin, estas cosas. Me levanta la ceja como diciendo, me vas a contar. Bueno, pues fijaros que en España ahora mismo tenemos una cuota de afiliación sindical más alta, porque las diferentes reformas laborales y lo poco que ha conseguido hacer la parte de izquierdas del gobierno o de la representación inglesa ha llevado a lo que decimos en la universidad, a la desregularización. Y esto es lo que nos ha hecho la reforma del 12. La reforma del 12 del PP nos llevó a la desregularización de las condiciones de trabajo. Y si tú no negocias y estableces unas condiciones de contratación dignas, tú tienes eso, lo dejas al libre albedrío, y eso está claro que se va a centrar en únicamente la ganancia de recursos por parte de quien tiene los medios del capital, y te olvidas de lo más importante. Entonces lo que hemos hecho ha sido regular y ha sido poner a la parte más importante, por otra parte, de cualquier relación laboral en el centro, porque para eso somos los trabajadores, los ciudadanos que tenemos esa legitimidad a través de la representación sindical. Bueno, esa precariedad laboriosa, como os ha contado Raúl, pues se ha dado en muchos sectores, está claro. Y esto es algo contra lo que teníamos que enfrentarnos cuando nos pusimos manos a la obra. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, mirad, en la reforma del 12, en la reforma del PP, había una cosa tan espantosa como que se establecía. Tenían tan asumida que toda reforma y toda cuestión relacionada con el empleo y la crisis se tenía que resolver a través de más precariedad laboral, que establecieron una cuota altísima de desempleo a partir de la que se podían establecer determinados contratos, que eran contratos basura literal, sin límite de edad, los contratos formativos. Lo que hemos hecho nosotros, el primer artículo de la reforma, es dignificar un contrato tan importante y una materia tan importante como es la formación para el empleo y la contratación en lo que se refiere a contratos formativos. Entonces ahora el contrato formativo y la formación en su conjunto son de carácter transversal. Raúl lo ha mencionado, vamos a tener ERTEs de carácter sectorial. Os lo voy a explicar muy fácil. Yo soy gallega, supongo que ya se me nota. Allí estamos sufriendo un proceso de transformación de la industria, de la poca industria que nos ha dejado Rajoy, y Feijóo, no digo nada. Bueno, hemos sufrido un proceso, y estamos sufriendo un proceso, donde, que ya lo sufrimos y ya lo sufrieron mis mayores, que es ese cambio, ese nuevo cambio industrial hacia la digitalización. Bueno, pues habrá empresas que ahora no puedan construir cosas que construían, empresas del naval, empresas de ese tipo de sectores. A esos trabajadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a mandar al paro? ¿Los vamos a mandar a su casa? ¿Los vamos a prejubilar con 4 duros? No. Van a entrar en ERTEs de carácter sectorial, que lo que tienen que hacer y lo que proporcionan son ciclos formativos, y van a formar a esas personas, porque tú tienes a un trabajador con 50 años y tú no le puedes decir hoy en día váyase usted a su casa con esta pensioncita hasta que se muera. Es que vamos a ver. Y entonces lo que hemos hecho es introducir
una formación de carácter obligatorio en ese tipo de ERTES, mientras ese trabajador mantiene el empleo y se forma y se recicla, pues si ahora tiene que construir respiradores, como ocurrió con alguna fábrica, pues ahora se le enseña a hacer respiradores. Y tampoco nos van a servir, porque va a haber planes de formación individualizados, tampoco nos van a servir formaciones esto se daba mucho en algunas comunidades autónomas, usted realmente tenía que venir aquí bueno, pero le voy a dar un curso de gallego. Mire, el gallego está muy bien, pero es que yo me dedico a esto y me tienen que enseñar aquello. Realmente no me sirve de nada, ni el gallego, ni el inglés, ni el alemán. Bueno, en definitiva, la formación la hemos colocado y la hemos puesto y la hemos recuperado como algo de carácter transversal. Ayer, que por cierto voy a aprovechar a decirlo aquí, publicamos en el BOE lo que yo diría, bueno, es un real decreto, se ha tenido que hacer así, pero es una anticipación de lo que va a ser la ley de la ciencia, y esto tiene que ver con contratos predoctorales, postdoctorales. Si alguno de vosotros tiene familiares o está en esta situación, yo se lo aclaro encantada y se lo explico, porque es una cosa muy concreta. En definitiva, la reforma laboral no se va a tocar. La reforma laboral está aprobada. Lo que se está haciendo, en algunos casos, es, mire, como ciencia pues no consigue o no avanza con esta tramitación parlamentaria o no nos va a dar tiempo y la reforma está en vigor, pues vamos a adelantar este contrato de la ciencia para que nuestros investigadores tengan ya esas condiciones que se establecen dignas y condiciones laborales de verdad, y no condiciones laborales que dan vergüenza. Yo he sido investigadora, bueno, pues toda mi vida, desde cuarto de carrera ya en la universidad, que también hay investigación en letras y en derecho, y los contratos que teníamos, mi primer sueldo eran 300 euros. Y claro, con eso se suponía que tenía que sobrevivir en Madrid y hacer una tesis doctoral. Bueno, pues en fin, ya os contaré. En definitiva, para esto hemos hecho y hemos recuperado y redefinido los dos contratos formativos que existían con anterioridad, pero que ahora les cambiamos de nombre, pero no solo de nombre, también les damos esa estructura seria y sobre todo le dotamos de derechos, que nuestras personas más jóvenes, porque es verdad que el contrato formativo, que ahora tenemos uno, que puede ser de dos categorías, en alternancia, que es ese contrato que lleva la práctica y la formación en el empleo, y por el otro lado tenemos el contrato en prácticas para las personas que se han formado para que accedan al mercado laboral. Pero lo que hacemos ahora es que, aparte de limitarlo mucho en el tiempo, lo que hacemos es que le dotamos de derechos completos. Estas personas cotizan, estas personas tienen unos derechos completos, tanto en limitación de tiempo de trabajo como en condiciones salariales. Y en representación en la negociación colectiva. ¿Vale? Y además la negociación colectiva va a tener una importancia, vamos, yo diría que mayúscula, porque va a poder entrar en los planes formativos de carácter individual, que os digo que van a tener que existir y que cada trabajador va a tener, cada persona que tenga un contrato formativo va a tener un tutor en la empresa y va a tener un tutor fuera de la empresa, con un plan formativo concreto, ¿vale? En realidad, y esto lo digo ya en términos generales, lo que hemos diseñado son mecanismos individualizados para los trabajadores. Y esto se va a ver también cuando se conozca la reforma de la ley de pensiones y la reforma de la ley de empleo, ¿vale? Bueno, por lo tanto, se ha reducido la temporalidad y se ha fomentado de una manera como nunca había ocurrido en este país, se ha recuperado una cuestión básica desde el año 1980, parece que se nos había olvidado y que lo ha explicado muy bien Raúl, que es que los contratos en España son indefinidos. Punto. Es que hay una frase, Raúl ya me ha escuchado, que yo siempre elogio esta frase y me pongo muy... hago mucho hincapié en esto es por mi deformación de profesora y que se dedica a ratoncito de biblioteca y analizamos mucho las palabras, pero las palabras no son algo que decimos y ya está. Y esa frase, que es una frase con la que empieza el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores,
el otro día me decía el secretario de Estado, que es profesor como yo, y que somos amigos de hace 20 años, y me decía, es que nadie en este país, nadie ha tenido narices, y de verdad que no lo decía de otra manera, nadie ha tenido narices de poner esto blanco sobre negro en el Estatuto de los Trabajadores. Y lo hemos hecho nosotros. Lo decía muy contento por ese incremento de la estabilidad en el empleo que los datos están reflejando. Y además, bueno, esto yo creo que lo veis. A nosotros nos llega un montón de gente y un montón de feedback diciendo es que por primera vez tengo un contrato indefinido, es que ahora fíjate que ya en la empresa antes hacían todo contratos por obra y ahora los contratos por obra se han eliminado. No existen en nuestro ordenamiento jurídico. Esos contratos fraudulentos en porcentajes altísimos se han eliminado. Ahora los contratos temporales solo van a poder ser de dos categorías, excepcionales y de dos categorías. Uno, como es natural, contrato de sustitución. Tú tienes una baja de paternidad, tú tienes una circunstancia por la que te tienen que reservar el puesto de trabajo y, hombre, pues al empresario, pobre empresario, tendremos que darle un tipo de contrato, bueno, lo digo, esto es natural, un contrato de sustitución que se va a poder aplicar también para dar cobertura a la contratación mientras no se dota una plaza. Yo tengo una plaza en una empresa, bueno, en una empresa son 3 meses. O sea, no, la sustitución básicamente se vincula a la sustitución de un trabajador y en el empleo público también se limita, porque ahí también tenemos, a lo mejor en Fuenlabrada no es un sitio donde esto se ve especialmente, pero en Galicia, donde las fuentes de empleo pues son más bien escasas, tenemos unas tasas de empleados públicos elevadísimas y hay personas que preparan oposiciones, etc. Bueno, pues ahí ahora decimos, no, es que usted tiene que limitar, usted empleado público también tiene que cumplir la normativa. Ha salido una norma específica al respecto, pero además en la reforma laboral se establecen limitaciones a la utilización de ese contrato de sustitución. Y después tenemos otro contrato, que es el contrato por circunstancias de la producción. Y ese contrato por circunstancias concretas de la producción se divide en dos. Por un lado, el por circunstancias que queremos atender, cuestiones que sabemos que van a ocurrir, que son previsibles, pero que son muy cortas y que son muy ocasionales. Ahí tenemos como máximo 90 días, va a poder durar. Y después tenemos, por circunstancias imprevisibles, que de repente, oye, tú estés vendiendo muchísimos zapatos, bueno, pues, pero, a pesar, incluso, hay que tener en cuenta que esto está limitado, están limitados en un caso 90 días, en el otro caso 6 meses, que solo puede llegar a un año si se pacta en convenio colectivo de carácter sectorial, que esto es muy importante. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El convenio de empresa se queda reducidísimo, pero no porque lo hayamos cambiado en el artículo concreto, en los descuelgues, sino porque a lo largo de toda la reforma estamos insistiendo en que las condiciones laborales se pactan por convenio de empresa, porque con eso garantizamos la representación y la legitimidad de los negociadores verdaderamente. Bien, y también hemos limitado el encadenamiento de contratos temporales y, lo que es más importante, es que ahora la temporalidad no se va a mirar solo por el trabajador, se va a mirar también al puesto de trabajo. Y, más aún, la Inspección de Trabajo va a poner sanciones si usted cubre un puesto de trabajo de carácter estructural, es decir, si usted un puesto de trabajo que lo tiene que dotar de un empleado fijo lo cubre con empleos temporales, va a pagar una sanción y que se ha elevado cuantiosamente, y no solo por un trabajador, o no solo, perdón, por la empresa, sino por cada trabajador. Esto duele mucho en el bolsillo de los dueños de la empresa, lógicamente, de la producción. La inspección va a tener, pues, obviamente, un papel fundamental. La temporalidad y el encadenamiento de contratos, ya os digo que se limita, y además hemos introducido una cláusula, que esto nos han criticado mucho, pero es una cláusula por la que si contratas a un trabajador
menos, incluso siendo legales, pero menos de 30 días, vas a tener que cotizar un plus, ¿vale? En seguridad social. Y cuando te tocan el bolsillo ya te vas a pensar mucho, ya no solo por las sanciones, que se han multiplicado de 1.000 a 10.000, sino porque, y de empresa a trabajadora, cada puesto que estés incumpliendo, sino que además te van a poner, ya vas a tener que pagar directamente una cotización mayor. Esto va de suyo. El contrato fijo discontinuo, pues va a ser un contrato, es un contrato que hemos sacado del limbo, por decirlo así, que lo hemos dotado de simplicidad, que lo hemos recuperado no solo para las campañas del campo y no sé qué más, eso también, pero va a poder ser lo que su propio nombre indica, un contrato fijo que puede ser por periodos que no sean exactamente continuados, ¿vale? La subcontratación, lo ha dicho el compañero, la limitamos de forma exponencial porque la subcontratación en los convenios colectivos aplicables van a ser los de la actividad desarrollada y, en definitiva, la negociación colectiva se recupera para el centro de todo lo que significa el cambio, este cambio de paradigma, y en realidad el mecanismo red que se ha puesto a funcionar, no sé si os sonará, creo que ha salido en la prensa, está funcionando y se ha puesto en marcha para el sector de agencias de viaje. ¿Por qué? Bueno, porque sabéis que los hoteles COVID terminaron, se acabó el proceso y ahora resulta que nos encontramos que efectivamente las tasas de desempleo y de ERTES eran mínimas, exiguas, a todos habían pasado a los ERTES, digamos, normales, o sea, ya es que habíamos eliminado ese problema. Solo quedaba un sector en el que vimos que la tasa de ERTES vigente, de ERTES COVID todavía, afectaba a más de un 20% de los trabajadores, y esto eran agencias de viaje. Incluso os puedo decir, nos preguntamos por qué, y hemos descubierto que es porque ahora no hay esto que hacían las grandes empresas, los congresos y los médicos y tal, ¿sabes? Esto de turismo de congreso que se llamaba. Pues ahora esto no existe con el teletrabajo, etcétera, y bueno, obviamente no seguimos llevando esto, se ha limitado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ha activado el mecanismo ya, ¿vale? Para garantizar estabilidad y condiciones dignas a estas personas. Y bueno, los datos de empleo, la verdad es que, ya digo, empecé por ellos, a nosotros pues nos hacen sacar pecho porque tener un 31% de contratos indefinidos que supone, mirad, es que es una barbaridad, más del 147,92% del año anterior. O sea, es que los porcentajes, las cifras, las gráficas son alucinantes. O sea, y bueno, esto era lo que queríamos, es lo que queremos, y yo creo que esto ha empezado, pero ni muchísimo menos ha terminado. Así que, nada, a vuestra disposición. Ahora, si queréis, hacemos una ronda de preguntas, yo sí, un poco para romper el hielo. Yo quería preguntar, que no sé a quién de los dos, hay un poco una pregunta de estas un poco peliaguda, no lo sé. Yo no sé si la sabré contestar. Sí, no sé. bueno, ¿por qué no se generaliza o por qué no se vuelve en algunos sectores a la jornada de 35 horas? Ya sabemos que igual, bueno, pues tiene que interceder algún otro ministerio, bueno, que acabamos de empezar, que es el despegue, ¿no?, de la reforma laboral, teniendo en cuenta que teníamos la de 2012, que era una norma hecha para favorecer los intereses empresariales. Pero, ¿qué pasa con...? Es una cosa que demandan por muchos sectores, porque además es que es imposible conciliar vida y a 35 horas me parece una barbaridad en algunos casos, ¿no? Que lo suyo sería, pues a lo mejor, siendo muy optimistas, 28 horas, que además habría un reparto del trabajo. Sería más fácil conciliar y podríamos invertir nuestros recursos económicos en hacer actividades culturales, formativas, bueno,
mejor calidad de vida. Ahí lo suelto. Yo, si quieres que te conteste Raúl, luego te contesto yo, porque yo Vale, tengo claro. datos privilegiados, claro. Una de las cosas que iba a decir es que en realidad no trabajamos Ya. 40 horas, mucha gente sí, y más, ¿no? Pero, bueno, por un lado, el objetivo de las 35 horas, yo creo que es un objetivo que no tenemos que eliminar de la agenda, pero que va a ser más o menos posible en función de la fuerza que tengamos y de otros problemas que tiene el mercado laboral y que en ocasiones pues priorizamos frente a este. En este momento pues le hemos metido mano a la temporalidad y a reforzarnos en la negociación colectiva, donde tenemos un terreno ahí importante para reducir también la jornada, pues por vía de la jornada anual, otras cuestiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta, porque no solamente son 35 horas a la semana, pero trabajar 365 días al año, sino también negociar jornadas anuales más cortas, y otro tipo de cuestiones. Ser más fuertes en la negociación colectiva nos debería permitir también meter estas cuestiones de condiciones de trabajo. No necesariamente por ley, ojalá, pero no pensemos que la ley va a resolver todos los problemas del mercado laboral. Algunos tienen que ver con el modelo productivo que tenemos en España, que es como es y que va a hacer que no lleguemos nunca a una temporalidad cero, porque tenemos también el modelo que tenemos. Y en la negociación colectiva hay mucho que jugar. También aquí, por descargarle un poco de responsabilidad también a la parte política, porque hay una parte que los agentes sociales, bueno, los sindicatos en este caso, tendremos que pelear en la negociación colectiva. Yo no sé cuál es la media de horas trabajadas, pero en jornada anual negociada está por debajo de las 40 horas. Estará por encima de las 35 seguramente, pero bueno, sí, me parece un objetivo que no hay que eliminar de la agenda. Lo conseguiremos o no, pues en función de la fuerza que tengamos y no siempre con una ley que lo establezca, sino a veces también la negociación colectiva, que para eso está. Bueno, pues efectivamente, yo os iba a decir, esto a raíz de los casilleros andaluces, ya salió explicando la ministra estos días que no se ha tocado la jornada de trabajo. Pero ¿por qué no se ha tocado? Se ha tocado lo más importante, que es que lo que se ha hecho, o sea, no se ha tocado nada, porque lo que se ha hecho es empoderar a los convenios colectivos y sobre todo los del sector para que entren a negociar el tiempo de trabajo y a ver, yo sé que la palabra produce mucha alergia, ¿vale? Pero la flexibilidad bien entendida, pero bien entendida del tiempo de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque mirad, no es un tema que tengamos olvidado ni muchísimo menos. Y cuando salió que en Bélgica Pero ¿sabes qué? Sí, no es verdad. Una falacia. Sí. No es verdad. Porque nosotros pedimos informe inmediatamente. De hecho, lo pedí yo, lo analicé yo, hicimos una nota, hicimos un estudio y dijimos, no es cierto. Lo que pasa es que si me limitas el sueldo, claro que me tienes que limitar el tiempo de trabajo. Hombre, solo faltaba, ¿no? Claro, Pero vamos, claro. hasta ahí hemos llegado. Y luego lo de las 35 horas, las 37 y media, eso es algo que efectivamente tiene que llevarse y ahí tenéis que ser fuertes, ahí vamos, la ley está absolutamente con la negociación colectiva y los sindicatos de clase y ahí tenéis, digamos, todas las de ganar. Pero por si fuese poco, en el plan normativo anual tenemos un compromiso que se llama Ley de Usos del Tiempo, que no depende de ningún otro ministerio, porque eso también me lo han preguntado en otros foros, no depende de ningún otro ministerio. Otra cosa es que las leyes se hagan en, como se llama coproponencia, es un término así muy técnico, pero vamos, que se hagan como de la mano o que se invite a que otro ministerio que pueda tener interés, pues la vea antes de que se lleve pues, al Consejo de Ministros y tal, ¿no? Antes de toda la tramitación. Eso es así y es obvio. Y el tema de la Ley de Usos del Tiempo se centra de una manera directa en lo que se llama también en términos jurídicos transposición de la Directiva 1158, que es la Directiva de Conciliación, ¿vale? La Directiva de Cuidadores y de Conciliación. Eso es nuestra tarea, eso ya está, que eso es nuestra tarea. Nosotros vamos a transponer esa directiva. Y esa directiva con otra, que es la 1152, de condiciones transparentes y previsibles de trabajo, lo que significan básicamente es que el trabajador tiene que conocer sus condiciones de trabajo y entre esas condiciones de trabajo un factor básico y fundamental es establecer condiciones de trabajo que respeten
y que tengan los derechos de conciliación con una vertiente de corresponsabilidad, es decir, que se reparta entre quienes tienen obligaciones de cuidado y que se den y que se colmen todos esos derechos, porque eso es un derecho que algunos incluso defendemos como derecho fundamental por su vinculación con el derecho de igualdad y el sesgo de género que tiene el tema del tiempo de trabajo. Tenemos esto súper interiorizado, como ves. Te podría contar un montón de cosas, porque además esto es mi negociado. Y el tiempo de trabajo es, digamos, bueno, el siguiente reto, pero no es el siguiente reto, esto está ahí, ya digo, está en el plan normativo, pero es que además la ley de usos del tiempo y lo que es la transposición de la directiva tiene que ser sí o sí. Pero, mientras tanto, y ese aspecto tan concreto al que tú te refieres tiene que garantizarse por ley, pero es que la jornada y la adecuación a 35 horas o a 37,5, que es la media que tienen ahora mismo los convenios colectivos de este país, la jornada es de 37 horas y media, bueno, pues es algo que se tiene efectivamente que negociar en el ámbito que corresponde, que es la negociación colectiva. ¿Vale? Sí, por aquello de que hay gente trabajando muchísimas horas y luego otra gente sin trabajar. A ver, el registro de jornada ha sido un punto importante a este favor, y a mí lo que me llama la atención es que salgan los caseteros este año cuando el registro de jornada ya lleva tiempo, pero bueno, este año se han acordado de que no pueden trabajar. Y entonces, bueno, cuando te preguntan ¿y qué hago si tengo que atender una caseta 16 horas? Pues contrate a 2 trabajadores. O sea, lo siento mucho, esto es lo que tenía que haber hecho ya, porque esclavos de momento los hemos abolido. Sí, yo por defender un poco la pregunta que está planteando Tania, yo Pero creo que está bien mencionar, ¿no?, que hay que dotar de fuerza a los sindicatos, a la negociación colectiva, etcétera, como para que las jornadas de trabajo se reduzcan desde los propios convenios colectivos, ¿no? Pero creo que tampoco se puede olvidar, o como dejar al margen, que si tú estableces una jornada menor que la que hay ahora en ley, es un mínimo del que van a partir los convenios, ¿no? Entonces, ¿está bien reforzar la negociación colectiva en este sentido? Sí. Pero no se puede olvidar que por ley se garantiza de un modo más fehaciente, ¿no?, esta reducción. ¿Sabes lo que hemos hecho de momento? Hemos subido el salario mínimo. Entonces lo que hemos subido es el precio hora. ¿Me explico? Ahora sale más... O sea, lo que hemos hecho de momento es eso. Sí, porque lo otro tiene una importancia, tiene en la negociación colectiva o sea, yo me refería simplemente al tiempo de jornada. Sí. Tiene relación, que es lo que yo creo que... Pero claro, a ver... Si tú pones más caro el salario hora, el empresario contrata por el mínimo de horas. A ver, el problema que tenemos es que la cobertura de convenios solo llega al 60% aproximadamente de la población, es algo más, pero bueno, yo he redondeado. Y claro, ¿qué pasa con el resto? Pues que no sabemos qué jornada hace. Y además una cosa es la que marca el convenio y otra es la que se hace realmente. Y ahí es donde están los dos deslizamientos, de que la jornada pasada puede ser inferior a 40 horas y que la jornada real es la segunda más alta de Europa. Sí, bueno, de todas formas, a ver, es que es lo que digo, cuando tú vas a negociar un convenio, todos o una parte de los que estamos en el equipo técnico hemos sido antes árbitros o negociadores en conflictos colectivos, en convenios colectivos, etc. Y tradicionalmente te encuentras, o sea, yo siempre te encuentras con los dos problemas, vosotros lo sabéis perfectamente, salario y tiempo de trabajo, ¿no? Siempre son las dos variables con las que hay que intentar compensar. Entonces, como el salario sí se fija por ley, porque así está establecido, lo que hemos hecho ha sido subir el salario mínimo y hay un compromiso, lo ha dicho el compañero, de que se suba más. El tema de la jornada y el tema de la distribución irregular, el tema del tiempo de trabajo es algo sobre lo que vamos a incidir, primero desde el punto de vista de los derechos, de garantizar esa parte del derecho a la igualdad y de los derechos fundamentales, esa perspectiva que tienen los derechos de conciliación, esto lo ha dicho el Constitucional, como ha dicho Tania, pues repartir e intentar reducir esa brecha de género y que se traduce en brecha salarial, etcétera, precisamente enfocando y llevando los tiempos de cuidado también al género masculino, vamos, así tiene que ser, a los dos géneros, que se repartan, no se habla de masculino o femenino, se habla de un progenitor y de otro progenitor, y se habla de los que tengan obligaciones de cuidado.
Y esto es lo que vamos a hacer. Esto está la directiva europea ahí, que tiene que transponerse ya. Ahí os confieso que vamos justos de tiempo, pero bueno, vamos justos de tiempo porque faltan que bajen los extraterrestres. Es que, no lo digo como excusa, pero es una realidad, que es que el Parlamento es que no da más, que parece una máquina de churros haciendo, ¿sabes? Pero no da más. Entonces, bueno, pero vamos, que se va a transponer en este plan legislativo. Eso es público, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada, estoy diciendo algo que lógicamente nadie se lee, pero, sí, claro, pero que está ahí, ¿vale? Es un compromiso y así tiene que ser, pero un compromiso del gobierno, no temas. ¿Hay alguna cuestión más por aquí? Si no, yo tenía aquí otra que me... como esta norma está bastante volcada y creo que es necesario en el tema de la formación y que sea formación remunerada, que no sea esta mano de obra gratuita, que el de estudiar no quiere decir que haya que trabajar gratuitamente. Claro, a mí se me plantea una cuestión que también me imagino que tiene que ver con otros ministerios y con las consejerías de las comunidades, que es la falta de oferta formativa, por ejemplo, de formación profesional, ¿no? que es algo como muy un clásico, ¿no? de poder hacer. Es que es bueno, imposible que quienes tenéis hijos o tenemos hijos en edad de estudiar, es que no hay una oferta formativa pública para poder acceder, porque además es que van a poner todas las barreras posibles, sobre todo en la Consejería de Educación de la comunidad, para que no lo haya, para que sea imposible. Ellos lanzaron, creo recordar que en 2012, lo de la formación dual, que lanzaron ahí como si aquello fuera, en fin, bueno, yo que recuerdo que fui a una formación de mi profesión y era en definitiva, bueno, pues una loas a la formación dual, y lo que ha sido, bueno, que se ha visto después es mano de obra gratuita con jornadas de 8 horas por el módico precio de 200 euros al mes en el mejor de los casos. No sé eso cómo lo habéis contemplado, porque igual es una buena iniciativa, pero luego nos encontramos con otra realidad. Lo que pasa es que hay dos cosas que eso sí que tenemos que diferenciar. El Ministerio de Trabajo se ocupa de muchísimas cosas, ¿vale? Muchísimas. Podría contar los proyectos normativos que han pasado por mis manos, en los que hemos intervenido, que es hasta llamativo, de verdad. De lo más variopinto. Siempre garantizando las condiciones de las personas trabajadoras afectadas. Pero es que nuestro negociado, como he dicho antes, es trabajo. Y nosotros podemos garantizar la formación, y así lo vamos a hacer, y tenemos el plan de garantía juvenil, vamos a invertir en formación para el empleo de una manera decidida, pero la FP es educación. Nosotros ahí no podemos entrar. Nosotros podemos hacer, y os adelanto, bueno, esto sí que es una primicia total. Nosotros vamos a intentar hacer planes piloto. Digo intentar hacer porque es muy complejo si nos deja educación y universidades. Bueno, con universidades estamos trabajando de manera muy estrecha, planes de formación para que se incorpore la formación a lo largo de la vida a todo, ¿vale? A todo el espacio formativo. Pero esto, efectivamente, yo no puedo incidir en mi madre es profe de instituto y fue sindicalista muchos años, pero claro, eso son las partes de educación. Pero además hay una cosa aquí, lo que es la cantidad de oferta, la escasez de oferta que además hay en Madrid, es una cuestión de competencias autonómicas. Sí, además es que... En Madrid todos los años unas 5.000 personas se quedan sin plaza en FP. Y muy especialmente en el sur, que tenemos un déficit de infraestructuras educativas importante, que además es doblemente puñetero, porque la clase trabajadora está fundamentalmente en el sur y la formación profesional, sin embargo, la que tiene mejor calidad, la que apunta un poco a sectores con más, que parece que en principio pueden tener más futuro, son más tecnológicos, pues tampoco llega aquí. Y hay como en el resto de servicios públicos, la estrategia es
dejar en la parte pública en un mínimo para que quien pueda, viendo el deterioro, viendo todo lo que supone quedarse año tras año sin plaza, vaya a la privada, porque hay una auténtica burbuja formativa. La formación es la varita mágica, parece, ¿no?, para resolver todos los problemas. Todo el mundo quiere formarse cada vez más, como además ya se plantea la formación a lo largo de la vida, ya no solo en los periodos clásicos de la juventud. Hay muchísima pasta ahí. Y pues Ayuso tiene la misma estrategia aquí que con la sanidad o que con otras áreas educativas. Que claro, que dejar la parte pública a un mínimo, porque además siempre hace falta también mano de obra barata de los que no podemos pagarnos la privada y educarnos como podamos en las peores condiciones posibles, que es lo que va a hacer, y el que pueda, pues que vaya a la formación profesional privada, que es carísima, además. Sí, sí. Toda la educación es cara, pero la formación profesional es Sí, especialmente nosotros sí que os puedo decir que cara. estamos decididos de una manera, pero vamos, pero muy decididos, tremendamente decididos a incidir y a cambiar ese modelo en la parte que nosotros podemos incidir. Incluso, ya digo, a través de ciertas, planes piloto o tal, pues poder ofertar o poder incidir en determinadas cuestiones que se relacionan directamente con es una palabra también horrible, neoliberal, la empleabilidad, que es una palabra horrible como la flexibilidad, pero mira, hay que coger, yo siempre digo, tenemos que coger los mimbres que tenemos y adaptarlos y llevarlos a nuestro terreno, porque yo no puedo decirle, nosotros mañana tenemos una reunión con la Unión Europea para ver cómo estamos gastando el dinero, ¿no? Bueno, yo no puedo decirle, no, la empleabilidad es una palabra neoliberal que yo no te quiero explicar, yo tengo que decirle, vale, sí, pues la empleability, te digo yo que aquí vamos de maravilla y que la estamos, pero cumplirlo, o sea, hacerlo y llevarlo a nuestro terreno. Y eso es lo que pretendemos y eso es lo que vamos a hacer, también con un control por parte de la Inspección de Trabajo muy férreo de que la formación a lo largo de la vida se haga como se debe hacer. También intentaremos potenciar otros mecanismos como es el contrato individual de formación y, en definitiva, poner en marcha itinerarios que efectivamente tengan esa virtualidad. Y solo para terminar, os voy a decir el nombre, pero en el Ministerio nos hemos reunido con empresas muy grandes de esta comunidad autónoma que nos han pedido ayuda en este sentido, porque necesitan mano de obra especializada, precisamente para trabajar. Y yo lo que les he preguntado es, ¿tenéis centros en alguna otra comunidad autónoma? Y me han dicho, no. ¿Por qué? Y digo, tú piensa, a ver si tendréis algún centro en otra comunidad. Aquí está jodido. Mira cómo está la cosa, que hay ayuntamientos que tienen ya claro además cuáles son... Empresas muy grandes, que sí, te sí. dicen, es que, ¿por qué queremos tal? Y dices, pero es que son competencias. Aquí hay ciudades con empresas muy grandes como Bus, por ejemplo, y este tipo de empresas, y hay ayuntamientos ya que se están planteando, incluso nos están pidiendo a la Comunidad de Madrid que incluso ellos asumen el coste de la construcción del centro, que es una barbaridad, porque no lo tiene que hacer un ayuntamiento. Pero no hay manera, porque ya los alcaldes y las concejalías de aquí de desarrollo local de todos los municipios tienen mucho contacto con las empresas y saben qué necesidades formativas tienen, y la Comunidad de Madrid mira para el otro lado, porque está en otra cosa. Además aquí hay mucha pasta en juego en la formación y van a intentar derivarlo a lo privado, y tampoco les importa tener una comunidad únicamente de sector servicios, y además de un tipo de sector servicios que no es un modelo con alta cualificación ni nada así. Es que tienen un modelo que no le toca ya al Ministerio esa pelea, nos toca más a los sindicatos de Madrid y a las organizaciones políticas de Madrid, y a ver si hay un cambio político en 2023, porque si no lo que va a quedar aquí es un erial. Un erial, tremendo. Una que la has sacado tú, que me parece interesante, es que no existe control de ley ni de actividad si no hay una inspección de trabajo. Todos sabemos que la inspección de trabajo ha flojeado mucho, se han ido muchos inspectores que no dan abasto, que hay una plantilla muy reducida. ¿Cómo va eso? ¿Hay posibilidad de renovación de inspección? Eso una. Y la otra la ha sacado Raúl, claro, para nosotros yo creo que es lo ideal, pero quizá no es la única solución, lógicamente. O sea, parece que solo hay dos alternativas. La que nosotros proponemos, que es la buena, que es que haya un servicio de formación profesional público y próximo a la zona donde haga falta para que no haya traslados, o bien que esto se privatice y que se oferte para quien quiere pagar. Hay una tercera vía que sin duda no es la ideal, pero tampoco es tan mala como esta, y además que no inventamos la rueda, que es que la
esas empresas tengan sus propios departamentos de formación, no solo para ellas, sino para las subis. Esto en ciertos sitios donde da mucho dinero, por ejemplo los maquinistas, ha tenido su impulso, o sea que las empresas forman a los maquinistas para ellos, por ejemplo Renfe, para ellos y para otras empresas, ¿sabes? Bueno, pero es una vía algo mejor que la opción 2 neoliberal. No es la adecuada ni la que proponemos, pero si tuviéramos que sondearla, como siempre, no hay buenas ni malas, sino intermedias. Bueno, pues estas dos cuestiones quería plantearos para ver qué os parece. Había una pregunta ahí, ¿la contestáis esta o...? Como veas. Sí, una cuestión. En el artículo 15, en el punto 5, el que habla sobre el periodo de trabajar, el encadenamiento de contratos. Los contratos, y una de las cosas que he estado viendo a raíz de esto es que es algo que también de cara a los agentes sociales tendremos que tener en cuenta un punto. ¿Se va a tener en cuenta las personas que se contraten indefinidas, pero que les vayan despidiendo por no superar periodos de prueba? Porque en convenios colectivos en los que los periodos de prueba son muy grandes, periodo de prueba por 1 año, periodo de prueba de 6 meses, periodo de prueba por 3 meses, al final el nuevo contrato que pueden tener muchas empresas eventual es de contrato indefinido, pero como tengo un periodo de prueba de 6 meses, cuando llega una semana antes de cumplir los 6 meses, a la calle. Siguiente persona haga el contrato de la misma forma. Entonces, eso es una de las cosas que, en función en qué empresas, yo no sé ahí, si también de cara a inspección de trabajo es una de las cosas con las que podemos estar, se va a estar al loro, es decir, que también es una tarea de cara a la negociación colectiva, que en función de la fuerza que se tenga, intentar reducir los periodos de prueba. Pero viendo, lo hemos visto en algunas de las empresas que, claro, los periodos de prueba son muy largos y que, claro, termina el periodo de prueba, te despiden y dices, vale, pues muy bien, se contrata indefinido, pero la gente no tiene estabilidad. Yo te contesto muy rápidamente y luego porque además, bueno, me tengo que ir en breve. Bueno, mira, lo primero, hay una disposición por ahí que la podría buscar, pero es un poco pedante. Ahora mismo no quiero decirte el número ni porque a lo mejor me equivoco, pero debe ser transitoria, por lo que dice, que establece que los convenios colectivos que están vigentes tienen que adaptarse a las nuevas normas del Estatuto de los Trabajadores en un determinado plazo. Ese plazo es un plazo amplio, porque tú no puedes a un convenio colectivo de repente metértele ahí, pero se da hasta finales de este año. Por lo tanto, ese fue un problema detectado por los que estábamos en la mesa y por los interlocutores sociales, y lo que hicimos fue dar un periodo amplio, porque así nos lo han pedido, pero precisamente para la adaptación de ese tipo de cláusulas absolutamente abusivas y que se limiten y se ajusten a la nueva regulación. Aparte de eso, planteas algo muy natural, pero por otra parte erróneo en su punto de partida. Me dices, claro, tiene un puesto de trabajo, lo cubre así y luego lo vuelve a cubrir así. Pues no, porque la temporalidad, he dicho, no se va a medir por el señor, se va a medir por el señor y por el puesto que ocupan. Entonces tú no puedes tener un puesto estructural ocupado por un contrato temporal, bien sea por periodo de prueba, etc. Entonces eso no se va a dar. Está claro que es una reforma, de verdad, bueno, creo que no queda duda, de mucho calado, muy técnica, muy pensada, muy estudiada, muy contrastada, bueno, contrastada a nivel técnico, está claro, y los instrumentos que hemos puesto, las herramientas que están ahí plasmadas, son las herramientas básicas para recobrar esa dignificación del trabajo y que podamos vivir de trabajar y no, en fin, lo que estaba ocurriendo y, bueno, toda esta barbaridad que hemos visto. Y esta barbaridad que hemos visto, y voy a tu pregunta, se ha reflejado de una manera brutal, por ejemplo, en el empleo público. Y el empleo público, podemos hablar de inspectores de trabajo, podemos hablar de profesores universitarios, podemos hablar de médicos, podemos hablar de profesores, podemos hablar, esa reducción de la FP de la que veníamos hablando viene dada por esas reducciones de plazas de profesores que se van sacando, esos profesores que están sobrepasadísimos y que solo piden jubilaciones, y esas tasas de reposición, esos trabajadores de la enseñanza pública, por ejemplo, y muchísimos de la inspección,
que se han jubilado y como la reforma del PP a lo único que se dedicó fue a cerrar la tasa de reposición, os sonará este palabrejo, precisamente era, no me saque empleo público que eso me arruina, vamos a cerrar el empleo público porque ¿quién lo va a pagar? Esto no, nos dicen en Europa que no, hay otras formas de hacer y de afrontar una crisis y se ha visto y así está claro. Y la Inspección de Trabajo, ya digo, como colectivo del empleo público ha sido uno de los tremendamente fagocitados, ¿vale? Efectivamente, ellos tenían anunciada una protesta importante, una huelga, en todas las reglas, para hace unos días. Eso se negoció, se paró y, por supuesto, se negoció a todos los niveles. Y, pues lo que ya tenían aprobado, porque se les intentó explicar y se consiguió que ya se había luchado. Mira, esto fue una lucha interna nuestra para que sacasen más plazas y que se aumentasen determinadas condiciones, mejoras en las condiciones de trabajo de estas personas. Porque si no, no iban a trabajar. Y si esas personas se extinguían, por decirlo así, o seguían así, la reforma laboral se iba a quedar coja. Y nosotros eso lo tuvimos claro en el minuto -1. De hecho, lo teníamos tan claro que empezamos a negociar con Hacienda antes de que se aprobase la reforma laboral para dotar de personal y, efectivamente, la RPT está ya aprobada, un incremento bastante importante en este sentido, ¿vale? Pero no solo sacar plazas, también mejorar las condiciones, porque tenían unas condiciones laborales terribles. Y también, y esto es así, también lo sabréis, se está utilizando un mecanismo algorítmico para, para sancionar. Es una herramienta, así lo llamamos, y la herramienta es compleja, tiene, dificultades, pero esto cuando se presentó fue un gran paso. Desde luego estamos a la vanguardia en Europa y lo que se ha conseguido ha sido justo utilizar lo que yo te decía, lo que tenemos, no solo para lo malo. Dijimos, tenemos la digitalización y están desregularizando, cogiendo estas condiciones laborales, la gente, vale, pues vamos a utilizar también el algoritmo para ir más rápido con lo que son sanciones en empresa que van prácticamente automatizadas, que eso no quiere decir que haya que revisarlas, claro. Pero de alguna manera, estamos intentando también aprovechar esos mecanismos para dar cumplimiento a la ley, que no es otra cosa que dar cumplimiento a la ley. O sea que, creo que os he contestado a los dos. ¿Querías cerrar con algo, No, Raúl? Pues, sí, porque no se quedará en el aire lo de la formación que ha dicho Ángel, muy breve, porque sí, además tienes prisa. Sí, perdona. Es verdad que las grandes empresas que tienen mucha capacidad de interlocución pueden plantearle al Ministerio directamente necesidades y se lo plantean también a los ayuntamientos. Perdona un momento, te digo, yo desde que estoy ahí alucino, porque yo pensé que solo las grandes empresas. No. Ahí, de hecho, yo a veces me enfado y digo, pero, si yo lo llego a saber... No te rías, sí. Es así. No, pues es que que llega acá, digo, es que como no vamos a estar hasta... Iba un poco así. Por ahí, que en las mesas de diálogo social que tenemos verdad, en los municipios, lo que nos plantean tanto los empresarios como los propios técnicos y los concejales y concejalas de empleo y de desarrollo económico, son muchas demandas de formación de empresas más bien medianas y pequeñas y muy pequeñas. Porque al final en las grandes podría valer la fórmula que planteas, que ya existen algunas y aquí hay acuerdos con empresas en las que se da formación con colaboración del ayuntamiento y la propia empresa, en algunas que son muy grandes y muy conocidas aquí en el sur. El problema está en que la mayoría de empresas son pequeñas y muy pequeñas. Entonces, hace falta que haya una buena red de centros públicos, porque si no, además, ¿cuál es el criterio de selección? Aunque fuéramos, que es verdad que es un mal, parece no tan malo como la parte privada, pero ¿cuál es el criterio de selección de entrada de los trabajadores y trabajadoras que necesitan formarse a una gran empresa para recibir esa formación? Al final... Hay un criterio malo que es hijos de empleado, es un claro, criterio, pero que te asegura lo contrario a lo que pretende esa formación neoliberal, que pretende hacer formación de élite.
Porque Sí, eso sí, no, es- y tenemos negociadas Claro, no es bolsas de bueno, empleo es un más mal justas. menor. En algunas empresas incluso negociamos bolsas de Claro, entrada claro. mucho más justas que se dijo. Sí, sí, no, mejor Aunque ahí, se vea algún mejor puntillo condiciones, por ahí, ¿no? Pero mejor condiciones. lo que digo es que al final el problema que nosotros nos plantean en las mesas de diálogo social que tenemos en los ayuntamientos de aquí son necesidades formativas, como planteaba antes, pero de empresas muy pequeñas. Hace falta una red pública de formación profesional adecuada. Y en todo caso, No hay otra, es que si no... la Fundae, que forma parte del SEPE, pues también da formación a lo largo de la vida y está intentando trabajar precisamente en esto, en adecuar y dar, si detecta que hay necesidades de no sé cuánto, bueno, pues intenta efectivamente adecuar y dar cursos en este sentido. Por ejemplo, turismo, que os decimos, hemos visto que no se recuperaba, es un sector ahora mismo súper castigado, pues hay un plan específico de la Fundae, aparte de tener esto, en fin, se intenta estar. De todas formas, cuando Renfe daba esa formación era una empresa pública. No, ahora mismo la da. ¿Sí? Ahora mismo la da como sociedad anónima pública. Pero bueno, hay otras empresas que la idea es, a ver, es una idea que no es buena, pero que es mejor que la otra y que la combate. La idea es, por ejemplo, SEAT en Barcelona, pues no tiene soldadores. SEAT es una gran empresa. Pero no es SEAT, porque es que SEAT no es la única que suelda. Todas las suplis de la zona también sueldan y tampoco tienen soldadores. Entonces, SEAT pide un permiso para hacer una escuela de formación que hace un módulo de FP de soldadura, bueno, además de calidad, prácticas en sus propios talleres, se lo ofrece a los hijos de los empleados, se combate, a ver, no es lo ideal, yo estoy de acuerdo, Claro. no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que es una herramienta para combatirlo. Pero son ejemplos tanto que en cuanto funcionan no mira, quede. en la SEA de Barcelona y en Airbus en Getafe, que tienen un acuerdo también, pero claro, eso, y es verdad que eso repercute en todo el sector aeronáutico. Excel en Parla se beneficiará de la formación que se hace desde Airbus y el ayuntamiento porque es del mismo sector. Pero y todo lo demás, es que en todo lo demás nos queda un vacío demasiado grande, pero bueno, pues es una acción que ya, además ya funciona. Queda todo demás que mucho, sin duda, Ya funciona en las grandes empresas que además son Sí. los ayuntamientos como locos por llegar a un acuerdo con Airbus, dar formación y que la gente de Getafe entre a trabajar, no está jodido. Un tanto que se apunta todo. Lo mismo, por ejemplo, si un hospital, que es el caso, no tiene especialistas en biología sanitaria y en máquinas de COVID, esto ha habido, bueno, alguna empresa se ha hecho de oro de estas alemanas, por no decir nombres, pues el propio hospital puede poner su módulo de formación y dar servicio no solo al hospital, sino a toda la zona. Y, a ver, estas cosas, que es lo que hablamos, que es una vía adicional, no la única, pero Yo, no hay que cerrarse. vamos, ya te digo que la Fundae está en ello. La ley de empleo yo creo que va a salir muy pronto. Es una ley con la que la tramitación será un poco más lenta, pero vamos, ya está terminando la negociación con los sindicatos, está muy adelantada su tramitación y bueno, luego queda el trámite parlamentario porque es una ley y ya digo que va más Y luego lenta. egoístamente, Pero ahí metemos... sindicales, Claro, no, y ahí metemos el papel de la Fundae, que es un poco lo que estás efectivamente, pero claro, es lo que dice el compañero, el problema más grande son las empresas pequeñas sin duda, que constituyen el tejido productivo más grande. Pero eso es competencia de la comunidad autónoma y con la Iglesia hemos topado. Estamos jodidos, sí, claro. Bueno, Totalmente. pues si queréis vamos cerrando. Yo, bueno, agradecer enormemente tanto a Emma como a Raúl su comparecencia en la tarde de hoy. Deciros que, bueno, difundir lo aprendido en la tarde de hoy, que partíamos de unas leyes que eran nefastas, criminales, de 2012, la de 2010, las reformas anteriores. Y bueno, en un contexto neoliberal y de, bueno, que no hacemos más que además, como decías tú, ir de desgracia en desgracia, ¿no? Es que ha sido, con este gobierno en concreto, bueno, pues una pandemia, una guerra, un volcán, no sé qué cantidad de, bueno, la guerra ya ahora, en fin, que es un contexto complicado, pero bueno, es un punto de partida. Y creo que algo mejor estaremos y a seguir en esa línea. Y nada más, agradeceros vuestra comparecencia aquí esta tarde. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Perdona porque me tengo que ir porque
a Sí, las sí. 9 en los Madrid. No te preocupes, pues va Allí en el pillada. ministerio. Pillada ¿Habéis de venido en coche, por favor? Tengo taxi, No,